Roberto Mendoza nunca olvidaría ese martes. El multimillonario constructor había cerrado el contrato más importante de su vida, $200 millones, en apenas 2 horas, cuando esperaba negociar todo el día. Los jeques árabes habían firmado sin pestañear, impresionados por su visión arquitectónica para transformar un desierto en el complejo residencial más lujoso de Dubái. Eufórico, decidió sorprender a su esposa Elena llegando temprano para celebrar juntos. Por primera vez en 3 años, estaría en casa antes del anochecer. Mientras conducía su Mercedes negro hacia la mansión en las afueras de Madrid, imaginaba la cara de felicidad de ella al verlo cruzar la puerta a las 3 de la tarde en lugar de las 10 de la noche como siempre. Llamó a su secretaria para cancelar las 6 reuniones restantes del día. Ella quedó en shock. Roberto jamás cancelaba compromisos de negocios. Pero ese día era diferente. Sentía que la vida le estaba dando una señal, que había llegado el momento de reconectar con su familia después de años de ausencias, cenas perdidas y aniversarios olvidados. El sol brillaba espléndidamente sobre los jardines perfectamente cuidados cuando atravesó las rejas doradas de su propiedad. Los rosales que Elena adoraba estaban en plena floración. Todo parecía perfecto en su pequeño reino privado. Estacionó el coche con cuidado y notó que el automóvil de Elena estaba ahí, junto al deportivo rojo de su hijo Mateo. Perfecto, pensó, toda la familia reunida para celebrar su triunfo. Entró silenciosamente por la puerta principal de roble macizo, queriendo mantener la sorpresa. Dejó su maletín de cuero italiano junto al recibidor, donde una fotografía familiar de hace 5 años los mostraba sonrientes en la playa de Marbella. Qué jóvenes se veían todos entonces. Qué felices. Se preguntó cuándo había sido la última vez que habían tomado una foto así, todos juntos, genuinamente contentos. La casa estaba extrañamente silenciosa. Normalmente, a esa hora, escucharía música proveniente de alguna habitación o a Marisa, el ama de llaves, trabajando en la cocina. Pero hoy el silencio era casi sepulcral, roto únicamente por el tic-tac del reloj antiguo del siglo XVIII que había comprado en una subasta en Londres. Cada segundo parecía resonar en las paredes de mármol. Caminó por el pasillo principal, admirando brevemente las obras de arte que había coleccionado durante años, un Picasso aquí, un Dalí allá, símbolos de su éxito que raramente se detenía a apreciar. Sus pasos sonaban amortiguados sobre la alfombra persa. Se aflojó la corbata de seda, anticipando la celebración que tenía en mente. Tal vez ordenaría champán, el Dom Perignon que guardaba para ocasiones especiales. Tal vez llamaría al chef privado para preparar la paella que tanto le gustaba a Elena. Subió las escaleras de mármol hacia el segundo piso, donde estaban los dormitorios. La luz de la tarde entraba por los ventanales creando patrones dorados sobre las paredes blancas. Todo en esa casa había sido diseñado para impresionar, para demostrar que Roberto Mendoza había conquistado el mundo. Pero ahora, en ese silencio inquietante, la magnificencia de su hogar parecía fría, casi intimidante. Entonces escuchó algo. Voces apagadas provenientes del dormitorio principal. Su corazón dio un vuelco de emoción. Elena debía estar al teléfono con alguna amiga. Sonrió imaginando cómo la sorprendería. Se acercó a la puerta de caoba con pasos sigilosos, como un niño planeando una travesura. Pero algo en el tono de las voces lo detuvo. No era la conversación casual que esperaba. Había urgencia, desesperación incluso. Su corazón comenzó a latir con fuerza, pero no de emoción sino de una inexplicable aprensión. La sangre se le heló en las venas. Un instinto primitivo, algo que no había sentido en décadas de negociaciones empresariales calculadas, le advertía que algo estaba profundamente mal. Con la mano temblando, sus manos nunca temblaban, ni siquiera cuando firmaba contratos de cientos de millones, alcanzó el pomo de la puerta. El metal frío contra su palma pareció quemar. Respiró profundo, tratando de calmarse. Seguramente estaba exagerando. Seguramente todo estaba bien.
Pero esa voz interior, esa intuición que lo había salvado de malos negocios y socios traidores, gritaba que se preparara. Abrió la puerta de golpe. Lo que vio lo dejó completamente paralizado. El tiempo pareció detenerse. Su cerebro tardó varios segundos en procesar la escena que tenía frente a él, como si su mente se resistiera a aceptar la realidad. Las piernas apenas lo sostuvieron y tuvo que aferrarse al marco de la puerta para no caer. Elena estaba ahí, sí, pero no como él imaginaba. No estaba sonriendo, no estaba relajada disfrutando de una tarde tranquila. Estaba arrodillada junto a la cama matrimonial de sábanas blancas de seda egipcia, con lágrimas corriendo descontroladamente por su rostro. Su elegante rostro estaba desfigurado por el pánico puro. Tenía el cabello despeinado, el maquillaje corrido, y sus manos, esas manos delicadas que él había besado 1000 veces, sostenían un frasco de pastillas vacío mientras temblaban violentamente. Pero no era Elena quien había hecho que las rodillas de Roberto casi cedieran. Era lo que estaba sobre la cama. A su lado, sobre las sábanas blancas que ahora parecían una mortaja, yacía inmóvil su hijo de 17 años, Mateo. Su único hijo. El heredero del Imperio Mendoza. El muchacho que había aprendido a andar en bicicleta en estos mismos jardines, que había anotado su primer gol de fútbol con Roberto animándolo desde las gradas, que había crecido demasiado rápido mientras Roberto construía su fortuna. Mateo tenía los labios azulados, un tono que Roberto nunca había visto en piel humana. Su rostro, normalmente bronceado y lleno de vida juvenil, estaba pálido como el mármol de las estatuas griegas del jardín. Sus ojos estaban cerrados, las pestañas oscuras inmóviles contra las mejillas hundidas. No se movía. No respiraba visiblemente. Parecía una figura de cera, una cruel imitación de su hijo vibrante y lleno de energía. El mundo de Roberto se detuvo por completo en ese instante. Roberto se lanzó hacia su hijo gritando su nombre con una desesperación que jamás había experimentado, ni siquiera cuando perdió su primera empresa en la crisis del 2008. Mateo. Mateo, hijo mío. Su voz resonaba en las paredes del dormitorio, quebrándose con cada sílaba. Se arrodilló junto a la cama, sus rodillas golpeando el suelo de madera con un golpe sordo que apenas sintió. Sus manos temblaban mientras tocaba el rostro frío de su hijo, buscando desesperadamente algún signo de vida, algún indicio de que no era demasiado tarde. Elena sollozaba histéricamente, intentando explicar entre convulsiones de llanto que apenas le permitían respirar. Llegué, hace 20 minutos. Las palabras salían entrecortadas, ahogadas por las lágrimas. Subía a buscar mi collar, y lo encontré, así. Roberto, lo encontré así. Su voz se elevaba en un crescendo de histeria. Llamé a emergencias. Vienen en camino. Pero no sé cuándo tomó las pastillas, no sé. Roberto puso su oído contra el pecho de Mateo. Había un latido. Débil, irregular, pero estaba ahí. Está vivo, gritó con una mezcla de alivio y terror. Elena, tiene pulso. ¿Cuánto hace que llamaste? Cada segundo contaba. Cada maldito segundo era la diferencia entre tener un hijo y perder todo lo que realmente importaba en la vida. Hace 5 minutos, tal vez 6. Elena se aferraba a la mano de Mateo, besándola repetidamente, como si sus besos pudieran devolverle la vida. Sus lágrimas caían sobre la palma inmóvil de su hijo. Fue entonces cuando Roberto lo vio. Sobre el escritorio de caoba donde Mateo hacía sus tareas, junto a trofeos de natación y fotografías con amigos, había una hoja de papel doblada con su nombre escrito en la letra inclinada de su hijo. Con manos que apenas podían sostener nada, Roberto se levantó y caminó los 3 metros que lo separaban del escritorio. Esos 3 metros parecieron kilómetros. Tomó la nota y comenzó a leerla mientras con la otra mano marcaba frenéticamente el número de emergencias en su teléfono móvil, sus dedos resbalando sobre la pantalla. Papá, mamá, perdónenme.
No puedo seguir fingiendo ser quien ustedes quieren que sea. El peso de sus expectativas, de mantener el apellido Mendoza en alto, de ser perfecto en todo momento, es demasiado. Me estoy ahogando bajo el peso de ese nombre que llevan con tanto orgullo. Reprobé el examen de ingreso a Harvard por tercera vez. No soy un genio como creen. No soy brillante. Apenas apruebo las materias del colegio y he tenido que pagar a compañeros para que hagan mis trabajos. Los problemas en la sucursal de Barcelona que creía haber ocultado saldrán a la luz mañana cuando auditoría revise las cuentas. He perdido 3 millones de euros en inversiones estúpidas que hice a escondidas, tratando de demostrarles que era tan capaz como tú, papá. Tan inteligente. Tan exitoso. Pero solo soy un fracaso. Las palabras golpeaban a Roberto como puñetazos físicos. Continuó leyendo mientras le daba información al operador de emergencias, su voz automática contrastando con el pánico que sentía. Cada vez que me miras, papá, veo esa expectativa en tus ojos. Esa esperanza de que algún día estaré a tu altura. Y sé que nunca lo estaré. Mamá siempre habla de ti con admiración, de cómo construiste un imperio de la nada. ¿Cómo puedo competir con eso? No tengo tu visión, tu determinación, tu genio para los negocios. Solo tengo tu apellido y el peso aplastante de lo que se supone que debo ser. He intentado hablarlo con ustedes 1000 veces, pero nunca están. Siempre hay una reunión, un viaje, un contrato más importante. Así que escribo esta carta porque es la única forma de que finalmente me escuchen. No tengo el valor de ver la decepción en sus ojos otra vez cuando descubran todo. Prefiero desaparecer ahora, cuando todavía piensan que soy alguien que vale la pena recordar. Los amo. Perdónenme. Mateo. Roberto dejó caer la nota, sus rodillas golpearon el suelo junto a Elena. Las lágrimas que no había derramado ni en los peores momentos de su carrera ahora corrían libremente por sus mejillas. Había construido rascacielos, había negociado con príncipes y presidentes, había movido millones con un simple gesto de su mano. Pero no había estado ahí para ver que su propio hijo se estaba desmoronando. ¿Por qué no me dijo nada?, susurró Roberto, abrazando a Elena mientras ambos sostenían a Mateo entre ellos. ¿Por qué no vi las señales? Elena lo miró con ojos enrojecidos. Porque nunca estabas aquí para verlas, Roberto. Yo tampoco las vi. Estaba tan ocupada con mis eventos de caridad, con mantener las apariencias sociales, que no noté que nuestro hijo se estaba muriendo por dentro. Las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos, acercándose rápidamente. Roberto volvió a verificar el pulso de Mateo, todavía estaba ahí, aún luchando. Aguanta, hijo. Por favor, aguanta. Te prometo que todo será diferente. Te prometo que te escucharé. Que estaré ahí. Que no importa Harvard, no importa la empresa, no importa nada excepto que estés bien. Los paramédicos llegaron exactamente 6 minutos después de la llamada de Elena. Irrumpieron en el dormitorio con su equipo, moviéndose con eficiencia profesional que contrastaba con el caos emocional de la habitación. Rápidamente evaluaron a Mateo, le pusieron una vía intravenosa, le administraron medicamentos mientras hacían preguntas sobre qué había tomado y cuándo. Encontramos el frasco, dijo Elena, mostrándoles el envase vacío de ansiolíticos. No sé cuántas quedaban. Uno de los paramédicos revisó la etiqueta. Esta receta se surtió hace 3 días. 30 pastillas. Si las tomó todas y no ha pasado más de media hora, tenemos posibilidades. Lo trasladaron a la camilla con movimientos precisos. Roberto y Elena lo siguieron escaleras abajo, aferrados el uno al otro. En la ambulancia, mientras veía a su hijo respirar con dificultad conectado a las máquinas que pitaban con ritmos irregulares, Roberto comprendió algo devastador que le atravesó el alma como un cuchillo. Había construido un imperio de millones pero había estado a punto de perder lo único que realmente importaba.
Había llegado temprano a casa por primera vez en años, y ese accidente del destino, cancelar reuniones por impulso, sentir esa inexplicable necesidad de celebrar con su familia, le había dado una segunda oportunidad que jamás habría tenido si hubiera seguido su rutina habitual. Apretó la mano de Elena mientras la ambulancia atravesaba Madrid con las sirenas aullando. Se prometió a sí mismo, mirando el rostro pálido de Mateo, que si su hijo sobrevivía, cuando su hijo sobreviviera, nunca más el dinero valdría más que estar presente para quienes amaba. El éxito sin familia era el fracaso más absoluto.